Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos una vez más a un estudio de la palabra del Señor, a esta continuación del libro de la segunda carta a los Corintios.
Les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por conectarse, por compartir con nosotros, por estar en este día nuevamente aquí estudiando junto con nosotros las Sagradas Escrituras. Vamos a disponernos para iniciar el estudio del día de hoy, continuar con este estudio que llevamos de la segunda carta a los Corintios, hoy a partir del capítulo 6 en adelante, veremos creo que 6 y 7. Así que dispongámonos para el estudio de este día. Vamos a orar. Padre bueno, bendecimos tu nombre, Señor, te exaltamos, te honramos, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos da la oportunidad de compartir el estudio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de los afanes, las preocupaciones de nuestro día a día, podemos tener este momento, Señor, para estudiar tu palabra. Y para que seas tú hablando en nuestros corazones, redarguyéndonos, exhortándonos, consolándonos, Padre, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Y que nosotros con disposición de corazón, con vidas entregadas a ti, Señor, podamos, Rey eterno, en este día, Padre bueno, aprender un poco más acerca de ti, Señor. Que tu palabra hoy se revele a nosotros, Padre, que nos des espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, y que hoy, Padre eterno, podamos recibir tu palabra, Señor, con toda la disposición, Señor, y el anhelo, Padre, para conocerte más. Te agradezco y bendigo tu nombre por los méritos de Yeshua. Amén. Así que, familia, vamos a entrar en materia al estudio del día de hoy, capítulo 6, y acompáñenme, 2 Corintios 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y como para un recorderis, la segunda carta a los Corintios, digamos que ya no es tan exhortativa, si se quiere el término, como la primera. La primera, recordemos el caso de inmoralidad juzgado y la exhortación que Pablo hace a aquella comunidad, porque se estaban contemplando a ellos mismos, estaban dejando pasar las cosas como desapercibidas cuando eran cosas graves, ¿no? El caso de un hombre que se estaba acostando con la mujer de su padre, con su madrastra. Una cosa que en los corintios podría ser normal, aunque dice Pablo, una cosa que aún entre los gentiles ni se nombra. Así que el dejarse permear por la misma comunidad de los corintios, que era una comunidad bien difícil, era una comunidad muy libertina con respecto al ámbito sexual y eso, una comunidad muy liberta en ese caso, ¿no? En ese orden de ideas. Y Pablo entra aquí a reprender un poco a esta comunidad de creyentes porque debían ser distintos, debían ser luz, ¿no? Y en esta segunda carta, digamos que resuelve Pablo hablar un poco más, dejando a un lado la exhortación y yéndose un poco más al lado de la consolación, de la afirmación, ¿no? en la fe. Y bueno, sigue mandando sus palabras de exhortación. Ahí veremos acerca del yugo desigual. Pablo lo menciona en esta carta, en este capítulo 6, de no unirnos con el yugo desigual. Y bueno, hablaremos de eso un poquito más adelante. Pero entonces, aquí para entender esto, Pablo está hablando acerca de que el momento en el que el Señor envía la palabra de salvación, envía la palabra de misericordia y de amor, ¿cierto? A través de sus apóstoles para la gente que quiere oír, para el pueblo que está perdido y que no tiene esperanza, es una palabra que llega en el momento justo, en el momento propicio. Por eso Pablo dice, citando al profeta Isaías, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. A veces nosotros nos afanamos de que por qué no acontecen las cosas cuando nosotros queremos, porque para nosotros el tiempo propicio y el tiempo aceptable es el hoy, es el ahora, es en el momento en el que tengo la dificultad, en el momento en el que tengo el problema. Pero el Señor dice no, no es en el momento en el que tú tengas el problema, no es en el momento en el que tú tengas la dificultad que es el propicio. Puede que sí, muchas veces el Señor responde en medio de la dificultad, ahí mismito, pero muchas veces no es así. Así que tenemos que aprender, como dice en el profeta Isaías, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Cuando el Señor escucha y responde, ¿cierto? Es el tiempo aceptable, es el día de la salvación, es el día en el que Él dice, te voy a escuchar. En ese momento voy a obrar, voy a hacer. No era antes, no era después, era en el momento propicio en el que Él tenía. Así que en ese orden de ideas nosotros debemos caminar en fe.
creyendo que el Señor cuida de nosotros, ¿verdad? Y que así como un día rescató nuestra vida de la esclavitud, del pecado, de la muerte y nos llamó a liberación, ese fue el momento propicio. Hoy, ¿cómo no podemos estar nosotros seguros de que el Señor acudirá a nuestro llamado y escuchará nuestras oraciones y conoce las peticiones de nuestro corazón, pero en tiempo propicio, en tiempo aceptable, en el tiempo en el que Él dice es un buen tiempo para eh, recibir de parte mía, dice el Señor, pues salvación, milagros, bendiciones, ¿sí? Así que Pablo dice a la comunidad de los Corintios, volviendo acá, dice, y aquí, ahora es el tiempo aceptable y ahora es el día de la salvación. Porque ellos estaban recibiendo un mensaje que durante mucho tiempo estuvo oculto y velado, pero que a través de la visitación de Yeshua, nuestro Mesías, y de su sacrificio y muerte, y luego enviar a estos apóstoles a predicar este mensaje, pues había llegado el momento propicio y aceptable. No era antes, no era en tiempo de los macabeos, no era en tiempo de David, no, era en tiempo de los romanos, cuando estaban cautivos los judíos por los romanos, era en tiempo, en el propicio, en el que él debía venir. Así que luego de eso Pablo dice, ahora a ustedes les ha llegado ese tiempo, y esa es la hora y el día de la salvación. Por eso, como colaboradores, como hermanos, porque Pablo se pone a un nivel de somos todos hermanos, familias, somos colaboradores, los exhorto a que reciban la gracia de Dios, pero no la reciban en vano. O sea, que no digan, bueno, listo, ya recibí la gracia, ya tengo la salvación y ahora vivo mi vida como se me antoje, porque igual ya he recibido lo que el Señor me ha dado, y eso que me dio no lo puedo perder. Y Pablo dice, no reciban la gracia de Dios en vano. O sea, que no parezca que la cosa no, no fue productiva para sus vidas, sino que verdaderamente transforme sus vidas. Sigamos. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros del Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, para honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces. Bueno, pero antes de seguir leyendo aquí Pablo está diciendo, esta palabra que hemos llevado a ustedes no la hemos hecho para tropiezo de nadie, ¿cierto? Sino que lo hemos hecho por como lo recibimos de gracia, pues hemos llevado ese mensaje de gracia a ustedes. Y no estamos buscando que alguno tropiece, que alguno caiga, porque recordemos a Pablo se le acusaba, y por eso Pablo lo defiende en estas cartas a los corintios, se le acusaba de que él enseñaba y predicaba, pero todo lo hacía por un propósito de recibir, no sé, dinero, de recibir alguna retribución de lo que estaba haciendo. Y Pablo dice, no es así. Yo trabajo con mis manos, hago mis labores y no tengo que hacerle carga a nadie, aunque podría hacerlo porque el trabajador es digno de su salario, no pondrás bolsar al árbol que trilla, y eso que el mismo apóstol Pablo dice, pero dice, yo no lo hago por amor y por causa de ustedes, para que no se diga nada de mí. Y con todo eso se hablaba acerca de Pablo, ¿no? Porque un ministro no es aquel que tiene el título de ministro y que de eso saca provecho, ¿cierto? De los que le oyen, sino que un ministro es alguien que lo hace por amor, lo hace porque yo lo recibí de gracia lo doy para el que quiera oírlo, sin esperar nada a cambio, porque yo, ¿cierto? Recibí gracia, recibí favor, recibí misericordia de parte del Señor, y de eso yo debo dar también. Yo no lo merecía, tú no lo merecías. Y como yo, que no lo merecía, te lo doy a ti, que tampoco lo merecías, pero te lo doy, no sé, cobrándote o buscando algún provecho de eso. No debe ser así, lastimosamente. Hoy en día se ve eso mucho, en la cristiandad de hoy se ve eso mucho, ¿cierto?
de que muchos quieren sacar provecho de esto. Una cosa es que puedas ser bendecido por los hermanos que con agradecimiento han recibido la palabra y te devuelven, digamos, de ese agradecimiento, te devuelven de alguna u otra manera, como dice Pablo, no puedo yo haber sembrado en lo espiritual y recibir en lo material. Claro, eso se puede, pero ese no es el motor que nos debe mover a nosotros a llevar el mensaje del Evangelio. Así que Pablo dice acá, a nadie damos ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. O sea, para que no se hable de nosotros mal acerca de que es que mire que este lo hace por esto, lo hace por aquel, mire este no sé qué. No, que no haya de qué hablar de nosotros. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Elohim, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Dice Pablo, antes hemos pasado nosotros necesidades, ¿cierto? Lo hemos manejado con mucha paciencia, dijo Yeshua, si a mí me hacen esto, a ustedes, ¿qué no les harán? Serán perseguidos, serán llevados presos, ¿no? A muchos matarán, apedrearán y hemos visto en la historia de la escritura que muchos padecieron, ¿no? Pablo fue uno de ellos, padeció cárceles, Pedro murió crucificado boca abajo, a Esteban lo apedrearon, a los apóstoles, a los discípulos los persiguieron. Así que Pablo dice, esto no lo hago yo para sacar provecho de nada, antes más bien lo hago con mucha paciencia, con mucho amor, en tribulaciones, ¿cierto? O sea, en pruebas, en necesidades, aún pasando necesidades no les he puesto carga, en angustias, ¿no? El de Éfeso lo sacan casi que a pedradas, ¿no? En una ocasión casi lo matan, estuvo como casi muerto ahí de lo que hicieron con él por no querer recibir la palabra que él llevaba. Y con todo y eso Pablo seguía predicando, seguía anunciando. Eso es hacerlo con mucha paciencia. En angustias, en azotes, ¿no? En cárceles, ¿no? Si es que Pablo estuvo encarcelado en Hechos 16:23, menciona lo que le pasó al apóstol Pablo, ¿no? En una de sus visitas, en este caso a Filipo, y dice en el capítulo 16:23 de Hechos, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad cuando él estaba en Filipos. Así que, con azotes, en cárceles, en tumultos, ¿no? En Éfeso le pasa esto, ¿no? Que la gente gritaba, grandes Diana de los Efesios, y los querían acabar a todos. Y eso fue una cantidad de gente que se reunió en el Areópago para ir en contra de Pablo y de lo que hacía, lo que les dijo que lo de los templecillos de Diana y esas cosas que, que ya hemos hablado. Así que dicen tumultos, en trabajos, en desvelos. Pablo era uno de los que cogía la palabra y empezaba a predicar y eso le daba y le daba y le daba y lo hacía con mucha pasión, pero también se desvelaba en cárceles orando, pidiendo a que el Señor le ayudara, le socorriera para poder seguir llevando ese mensaje, en ayunos. Pero fíjate, todas estas características son las características de un verdadero ministro del Señor, ¿cierto? No quiere decir que todos tengamos que pasar por, mejor dicho, las grandes dificultades para predicar el Evangelio, el mensaje de la palabra del Señor. Pero sí que si las pasamos, que si las vivimos, pues las sepamos vivir, con orgullo, con humildad. Digo orgullo de poder llevar en nosotros eso que el Mesías dijo acerca de los que le siguieran y predicaran acerca de su palabra. Y con humildad de recibirla de somos siervos, hemos sido llamados para esto, así que no nos amedrentamos por esto. Entonces, también dice en pureza, ¿no? No solamente sufriendo las cosas, no, sino también manteniéndonos puros y dando testimonio, ejemplo, en ciencia, ¿cierto? Con palabra de sabiduría, con entendimiento, en longanimidad, que esto es una palabra bien interesante porque longanimidad es, digamos que en términos rápidos y prácticos, en aguante. O sea, hemos aguantado todo esto, ¿no? Por causa de ustedes. En bondad,
en el Espíritu Santo, en amor sincero. El amor no ha sido fingido, no ha sido un amor irreal, sino más bien un amor completo, un amor sincero, porque pues nadie se aguanta todas las cosas por las que pasó Pablo y con todo y eso seguir predicando y seguir hablando es muy complicado, ¿no? Pasa tú la mitad de lo que pasó Pablo y verás que tiramos la toalla rápidamente. Pero Pablo fue un hombre esforzado y valiente en lo que le correspondió hacer, ¿no? Y se dedicó a eso con, como dice la canción, con alma, vida y sombrero. Y eso es un verdadero siervo del Señor. A veces nos quejamos porque es que pasó esto, por tonterías, que son problemas que pasan en las comunidades, en las congregaciones, pero a la hora del té cuando ves lo que el apóstol Pablo pasó, lo que los apóstoles, los discípulos pasaron, pues uno dice, son tonterías. Incluso en nuestra propia vida a veces decimos, uy, pero es que el Señor, mire, estoy como escaso en esto, no tengo aquello. Y vemos que Pablo estuvo en cárceles azotado y nos comparamos y bueno, a veces digo yo, claro que cada uno vive de acuerdo a la prueba y al trato que el Señor tiene para cada uno de nosotros y es lo que podemos soportar, pero uno ve y dice, pues son bobadas al fin, ¿no? Son cosas por las que nos amargamos y lloramos y nos afligimos cuando hay gente que la ha pasado peor. Entonces, es aprender de esto, de la paciencia, de la longanimidad, que es ese aguante de, sin importar lo que pase, yo aquí sigo firme haciendo lo que el Señor me mandó que hiciera y vea la respuesta, no vea la respuesta, el favor de Dios, yo voy a seguir haciéndolo, voy a seguir haciéndolo. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, no con piedras y respondiendo igual que los que nos vituperan y los que nos siguen, no, sino como con armas de justicia a diestra y a siniestra, o sea, con la verdad del Señor en las dos manos. Por honra y por deshonra, ¿no? O sea, nos honren o nos deshonren, aquí seguimos. Por mala fama o por buena fama, que nos digan que somos unos mentirosos o nos digan que hablamos la verdad, no importa, seguimos haciendo lo que el Señor nos mandó. Como engañadores pero veraces, o sea, muchos veían a Pablo como estos habladores, estos que vienen aquí a azararnos, diría uno, ¿no? Aquí un dicho particular que usamos los colombianos como a alborotar el avispero, que fue lo que hizo Pablo en Éfeso, cuando llega y el tema de los templecillos de Diana, de la divina esta que les traía dinero a sus amos y que luego Pablo reprende a aquella mujer y entonces ya dejó de hacerlo y estos se molestaron y dicen, esto no es nuestra costumbre, este es judío que haga lo que quiera con su vida, pero nosotros somos griegos, nosotros somos devotos de Diana, de los efesios y tal, y la gente se volcó contra Pablo por lo que él hizo. Los tenían como engañadores, como mentirosos, ¿cierto? En las mismas comunidades de creyentes muchos también los acusaban, ¿no? Como a Pablo lo acusaron. Así que Pablo dice, no importa que nos traten como engañadores, nosotros somos veraces porque lo que anunciamos es la palabra del Señor. Como desconocidos, pero puede ser que para el mundo seamos desconocidos, pero somos bien conocidos. ¿Por quién? Por el Señor. Que el mundo diga de ti lo que sea, que es que ese lo conocerá solo la mamá, bueno, pues nos conoce nuestra mamá y el Señor. Y es más importante ser conocidos por la mamá de uno y por el Señor a que por mucha gente. Entonces no hay que afanarse por eso, ¿no? Como moribundos, mas he aquí, vivimos. Estamos vivos. ¿Por qué como moribundos? Esto es bueno. Porque para el mundo nos pueden ver como eso. Como gente allá sin sentido, allá orando, que pelando rodilla y todo el asunto, y que predicando y que hablando, y eso ahí no tienen nada, están llevados, y dice Pablo, nos pueden ver como sea, pero nosotros aquí vivimos. ¿Por qué vivimos? Porque hemos recibido la vida que nos dio nuestro Mesías Yeshua. Así que, ¿qué más vida que esta? Yeshua dijo, el que pierda su vida por causa mía la hallará, pero el que la gane, la perderá. ¿Qué quiere decir? Si nos esforzamos por ganar esta vida, perderemos la que Él nos ha ofrecido. Pero si nos esforzamos por perder esta vida, ¿en qué sentido? En negarnos a nosotros mismos, en no estar
eh, sufriendo y viviendo uy, no, es que mira cómo me va en esta vida, no sé qué, ¿verdad? Y descuidando las cosas del Señor, sino antes bien esforzándonos por amarle, por servirle, por hacer su voluntad, pues así perdamos esta vida para el mundo, la hemos ganado para Dios. Entonces, como moribundos, más he aquí, vivos, vivimos. Como castigados, más no muertos. Que nos azoten, que nos sigan, pero aquí estamos. Como entristecidos, porque quien en medio de la tribulación, de la angustia, de la dificultad no se entristece, pues cualquiera. Más siempre gozosos, pero manteniendo la esperanza. Manteniendo la esperanza y la fe en el Señor de que Él hará, de que sus propósitos se cumplirán. Como pobres, para muchos, pero dice, más enriqueciendo a muchos. Fíjate, la pobreza la medimos en cuánto dinero tenemos, ¿no? Pero Pablo dice, podemos ser pobres, no tener dinero, como pobres, más enriqueciendo a muchos. Porque el don que doy, dice Pablo, y todo predicador debería decir eso, y todos nosotros que somos siervos del Señor, ¿sí? Pedro dijo a un paralítico, no tengo oro ni plata, sino que de lo que tengo te doy, levántate y anda. Así que hay dones, hay riquezas que son mayores que las riquezas que este mundo puede ofrecer. Para nosotros, vuelvo e insisto, como seres humanos, la riqueza se basa en cuánto dinero tengo en la cuenta bancaria, cuánto tengo en el bolsillo, cuánto tengo en la billetera. Si salgo y me antojo de algo y abro la billetera y ahí está el dinero y me lo puedo comprar. Pero Pablo dice, eso no es importante. No es importante porque puedes enriquecer a otros de mayor manera que con el propio dinero. ¿Cierto? Más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Nos pueden ver como sin tener nada. Tú te puedes incluso ver como que no tienes nada, pero lo tienes todo. Tienes la vida, tienes la bendición de poder ser llamado hijo de Dios, de pertenecer a un pueblo llamado Israel. Eso no es poseerlo todo, eso no es tenerlo todo. Claro, lo tenemos todo. Sino que a veces nos enfocamos en nuestros pequeños problemas, en lo que nos pasa, ¿no? Pero no nos damos cuenta de la gran riqueza que hemos recibido y que muchos no tienen. Muchos en el mundo no tienen esa riqueza que tú y yo tenemos. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Pablo dice, nosotros hemos dado todo lo que tenemos para ustedes. Y dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y esta palabra es extraña leerla en la Reina Valera, ¿no? No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Cuando lo lees en otra versión como la Biblia de las Américas o incluso la Nueva Traducción Viviente, ahí puedes entender un poquito más de lo que está diciendo, pero te lo explico. Pablo está diciendo aquí, ustedes se han cerrado en su corazón para nosotros, o sea, para con nosotros ustedes son un poquito como cerraditos en el corazón, como reacios, ¿sí? Aunque nosotros hemos sido muy dadivosos en nuestro corazón para con ustedes, o sea, en nuestro corazón caben todos ustedes, hay amor para todos ustedes, hemos decidido dejarlo todo por enseñarles, por predicarles, por llevar el mensaje, pero ustedes han sido un poco como recelosos en eso, como que han cerrado un poco el corazón. Así que si sois estrechos, lo sois en vuestro propio corazón, no porque nosotros no demos nada, no porque nosotros no nos esforcemos por hacerlo, sino que ustedes mismos se han retraído. Y dice el verso 13, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. O sea, ustedes también abran su corazón, ustedes también abran su entendimiento, dispónganse para que la correspondencia sea mutua, no solo nosotros dando y dando y dando, y ustedes ahí como con ese recelo, como cerraditos, sino más bien abran su corazón y reciban también de todo eso que nosotros tenemos para dar, ¿no? Muchas personas que son de ese tipo, ¿no? De cerrarse, de que no quieren recibir, de que son muy eh, hoscos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hay otros que son muy de dar y de querer eh, eh, impartir de la palabra, de transmitirla, de llevar el mensaje, de dar amor, y hay muchos que son cerrados. Y Pablo dice, es el tiempo de la gracia y el tiempo de ser oídos
de que fueron escuchados por el Señor y los ha venido a visitar porque este es el momento, no se cierren, no tengan la gracia como algo en vano, sepan que no la merecían y la han recibido, pues abran su corazón y recíbanla como debe ser. Y dar una pequeña exhortación aquí. Y dice, no os unáis, en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y del yugo desigual se habla mucho. Hay muchas enseñanzas, nosotros tenemos varias enseñanzas acerca del yugo desigual. Cuando hablamos acerca del matrimonio, de no unir una pareja, tú con una pareja de yugo desigual, o sea, que no apunte para el mismo lado, ¿no? El yugo hace referencia a lo que en la antigüedad, bueno, creo que hoy en día seguramente todavía lo harán en lugares que no tengan industrializada su parte agrícola en los campos, pero lo que era costumbre era poner a dos bueyes, ¿no? Con una yunta, que es como un yugo, es como un pedazo de palo aquí encima que une a los dos bueyes y los hace andar juntos, parejos, para el mismo lado, mientras que aran, digamos, la tierra o en un molino o en lo que sea. El asunto es que el yugo desigual de lo que habla la escritura es que no puedes tú poner a un buey con un asno, porque el buey siendo más fuerte va a arrastrar al asno, ¿sí? Entonces si tú tienes un buey a este lado y un asno a este lado, pues el buey tiene más fuerza y si él se empieza a dirigir para allá, el asno no va a poder jalar para allá, sino que el asno va a tener que irse con el buey para allá. Y eso es a lo que Pablo dice, ustedes como creyentes no pueden unirse en yugo desigual con los incrédulos porque no tiene un compañerismo, no tiene una unidad, la luz con las tinieblas, la injusticia con la injusticia. Ustedes son hijos de justicia, son hijos de luz, no andan en tinieblas, no andan en injusticia, así que no se unan en yugo desigual. Además que Corinto era una comunidad muy expuesta a eso, muy expuesta a los placeres carnales, a las cosas que se vivían en Corinto en aquella época y que para los que estaban saliendo de eso era muy complicado y que también con el caso de inmoralidad juzgado que tuvo que hacer Pablo, que tuvo que juzgar Pablo, pues ellos estaban teniendo contemplamiento, ¿sí se dice así? Contemplamiento, sí, sí, con aquel que estaba practicando aquel pecado. Y ya como que se pasaba desapercibido, ya como que bueno, que Dios lo trata, porque pues igual Dios es amor y tampoco nosotros somos quien para juzgar eso, no sé qué. Pablo dice, no, ¿cómo así? Ustedes debieron haber juzgado eso en vez de ser ahí como tan complacientes, porque las cosas que el Señor ordena, que dice esto no hagas, esto hagas, pues eso no es negociable, no se puede cambiar que por amor, que ay no, que amémonos los unos a los otros. Claro, pero es que amor no es solamente, o más bien, ¿cómo traducimos nosotros amor? Para nosotros amor es alcahuetear. Eso es amor, no, ay, no le diga nada, no, ay, pobrecito, no, es que yo lo amo tanto y no, yo cómo le voy a decir eso, no, cómo lo voy a lastimar. Y tras y tergiversamos, mejor aún, tergiversamos el significado de amor. Amor es, incluso, amor es reprender. Obvio, en amor, pero reprender, ¿qué es? Estás haciendo mal. Eso que estás cometiendo se llama pecado y eso al Eterno no le agrada, ¿verdad? Y lo hago con amor porque te amo, porque quiero tu bienestar. Pero a veces no decimos nada y a nosotros tampoco nos gusta que nos digan nada porque, uy, es que me odia, es que eso se viene contra mí. No, cuando alguien te dice, oye, estás andando por el camino que no es, obviamente con amor, porque una cosa es decir, oye, fíjate lo que estás haciendo no está bien. A decir, uy, pobre pecador, se va a ir para el infierno, usted que no. No, obviamente hay maneras de decirlo, como decían por ahí los abuelos, no es lo que dijo, sino el tonito con que lo dijo. Pues con amor tú puedes reconvenir y exhortar a alguien a que se vuelva al Señor. Entonces, el amor se traduce bíblicamente en justicia, en verdad, en decirle al que está errado, te estás equivocando, vas por mal camino, no sigas por ahí. Así que no se unan con las tinieblas, con la injusticia, no se unan en yugo desigual, porque ¿qué concordia el Mesías con Belial? Y Belial es una filial, no mentiras, es como una,
un sinónimo del adversario, de Satanás o Hasatán. Bueno, es como que está diciendo que tiene comunión la luz con las tinieblas, la injusticia con la justicia, y que tiene comunión el Mesías con el adversario. Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Fíjate que Pablo obviamente es muy directo aquí porque Corinto era una ciudad llena de idolatría. Pues dice, ¿qué comunión tenemos nosotros como comunidad de creyentes en el Mesías con los ídolos? ¿No? Con los demonios, como también se menciona en otro de los pasajes, que demonio hace referencia a ídolo, a Baal, a los dioses de los griegos y bueno, y de todas las naciones a los que se le postra, ¿no? Así que, ¿qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? ¿No? La palabra eidolón en griego. Imagen, una imagen a la que te le postras. No hay acuerdo entre el Dios vivo y los ídolos, las imágenes. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él es un Dios vivo, ustedes son templo del Dios vivo, no pueden tener comunión con las tinieblas, con los ídolos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pues, imagínate, aquí Pablo está citando al profeta Isaías, capítulo 52, versículo 11. Está citando a Isaías y está diciendo, ustedes que están en medio de los corintios, de esta comunidad idólatra, salgan, no se junten con ellos, sino para que los miren como pobres desdichados, ¿no? Oro, para que les prediquen, para que hablen, pero no tengan comunión con ellos, ¿no? O sea, no como que salieron de la congregación luego del Shabbat y entonces nos vemos el otro día para ir a echarnos unas cervecitas y ir allá a bailar frente al templo de Diana o de cualquier ídolo. No, no se puede, porque tú ya tienes una vida distinta, una vida nueva, y ahí es donde viene el tema de por qué no compartimos nosotros las celebraciones que no tienen nada que ver con el Señor. No por creernos mejores, ni por... No, sino porque es que no hay comunión. O sea, ¿qué comunión tiene el yo decir que el Eterno no aprueba esas celebraciones? Por ejemplo, la Navidad. ¿Yo qué comunión tengo con alguien que, pues, que la celebra para ir a sentarme con él a celebrarla, ¿verdad? Cuando el Señor no aprueba eso. Entonces, Pablo dice, no hay comunión. Ahora eso no quiere decir que los mires por debajo del hombro, que no los puedas tratar, no, pero para participar de ellos, no. Yo siempre pongo un ejemplo, la gente juzga muy rápido, a la ligera. Ah, es que ustedes religiosos, que no sé qué, qué tal, es que no comparten, que sí sé más, que eso es religiosidad, no sé qué. Pero yo siempre pregunto y me pongo en la posición de, bueno, pero cuando uno invita a la gente y dice, oye, Camila, te invito, te convido a un Shabbat, te convido a una fiesta de Sukkot, te convido a un Pesach. Ay, no, eso no, porque es que yo no, eso no lo celebro yo, no sé qué, sí sé más. Pero cuando es el contrario, uno sí debe ceder, uno sí debe ser muy laxo con su fe y no debería ser así. O sea, si alguien tú lo invitas y le dices, te espero a un chaval para que nos acompañes, para que oremos, para que cantemos al Señor y dice, bueno, qué jartera, yo esa vaina no me gusta porque... Y uno no se molesta, ¿cierto? Uno no sé, yo no me molesto si alguien no quiere venir al chaval, no digo, pues no será el tiempo, no querrá, pero si hay molestia de que uno no pueda compartir o que no comparta con las cosas que son celebraciones distintas a lo que dice la palabra y que incluso van en contra de lo que dice la palabra, ¿sí? Porque es que una cosa es celebrar Navidad y otra cosa es celebrar no sé, por ejemplo, un cumpleaños, aunque seguramente algunos saltarán y no, los cumpleaños no son bíblicos, no es el tema de discusión, pero digamos nosotros celebramos los cumpleaños y eso no pasa nada, pero sentarnos a la mesa a comer en una cena, en una Navidad, con el arbolito ahí, que cantando el Tutaina Tuturumain, esas cosas, el que lo haga y que ojalá el Señor le abra el entendimiento y pueda tener la sabiduría para hacerlo, pero nosotros ya no compartimos eso y tenemos que ser muy eh, fieles a la palabra que hemos recibido. Y no por ende ser hipócritas de estar aquí y allá y que sí y que no y que no, así no funciona. Así que Pablo dice, apártense
citando a Isaías, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. O sea, no se junten con las tinieblas para hacer eso, para participar de sus cultos, para participar de sus planes. Y seré para vosotros, fíjate la promesa, si te apartas, serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, Éxodo 19, ¿no? Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo es la manera en que Él puede reconocernos a nosotros como sus hijos? Cuando nos apartamos del mundo, cuando nos apartamos de las cosas que no le agradan a Él. Él nos toma a nosotros por hijos y dice, ok, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, ¿no? Como Abraham lo sacó de los caldeos, tuvo que llevárselo de esa tierra para darle la promesa y para revelarse a su vida. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjate, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá a Dios. Y no somos santos, en el sentido de que no tenemos la aureolita, nunca pecamos, no. Pero debemos que perfeccionar esa santidad. ¿Y cómo se perfecciona la santidad si yo me la paso desobedeciendo la voluntad del Señor, las palabras de Dios, no cumplo los mandamientos, no hago la voluntad de Dios? Pues no se va a poder perfeccionar esa santidad. La santidad no se perfecciona poniendo cara de buena gente, ¿cierto? La santidad no se perfecciona teniendo apariencia de hombre o de mujer piadosa, no. La santidad se perfecciona con obediencia a sus palabras, con lo que Él ha dicho, limpiándonos de la contaminación de carne y de espíritu. Porque hay contaminación en la carne, pero también en el espíritu. ¿Y cuál es la contaminación del espíritu? Sino las falsas doctrinas y todas las cosas que nos alejan de la verdad del Señor. Ahí también hay contaminación en el espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y sigamos, y aquí hay un poquito después de la exhortación un poco, Pablo también aquí da, como dicen ahí por ahí en el dicho común de los políticos, ¿no? Dan el mazo, pero también dan la zanahoria, como el premio, la recompensa, no todo puede ser reprensión. Aquí Pablo se va a regocijar un poco y se va a alegrar un poco acerca de lo que esta comunidad ha venido desarrollando luego de su primera carta y sus venidas, ha ido mejorando. Y dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Está diciendo, ustedes no pueden dar falso testimonio de nosotros de que hemos agraviado, corrompido o engañado a alguien. Admítanos eso, o sea, ese punto lo tenemos nosotros, ¿cierto? Pablo aquí habla en plural porque pues no solamente fue él, también fue Tito, fue Timoteo, bueno, los que han predicado también, discípulos de Pablo, y los cuenta, ¿no? A los demás, a estos que venían ¿dónde fue? De Egipto, no recuerdo cómo, creo que era Aquila y Priscila, bueno, muchos colaboradores de Pablo, y entonces por eso también él habla en plural, no solamente él fue a las comunidades, también enviaba emisarios de parte suya, ¿no? Uno de ellos Tito, que ahora lo va a mencionar más adelante. Entonces dice, admitirnos, a nadie hemos agraviado, corrompido o engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. O sea, y no lo digo para darles palo, porque ya les he dicho que nosotros hemos dado nuestro corazón, los hemos recibido, los que han cerrado el corazón han sido ustedes, nosotros por el contrario lo hemos dado todo, sino que para que hubiera ese reconocimiento de sí, no podemos hablar mal de Pablo si él ha sido un buen siervo del Señor para con nosotros. No lo digo para condenarnos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, o sea, soy muy sincero. Mucho me glorío con respecto de vosotros, o sea, me siento orgulloso. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Yo me alegro en medio de las tribulaciones por causa de ustedes, porque los amo y porque me glorío en ustedes,
en que ustedes hayan recibido el mensaje, en que estén viviendo esa palabra. La mejor recompensa para un siervo del Señor, para alguien que predica, para alguien que habla, es que aquellos que oyen, guarden la palabra del Señor, la practiquen, la vivan, porque uno va a decir, uff, hombre, no ha sido en vano todo este esfuerzo, toda esta predicación, palabra, estudios, el estar ahí en constante exhortación, reprensión, consolación, dando palabra y palabra y palabra y palabra para que la vida de la gente siga igual, ¿no? Que cambien, uff, qué bendición poder ver esos frutos, ¿no? Por eso dice, lleno estoy de consolación, sobreabundando en gozo en todas nuestras tribulaciones. O sea, me las gozo incluso las tribulaciones, todo por amor a ustedes y por causa de ustedes. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. O sea, de la gente de afuera, peleas, conflictos que nos vienen aquí a dañar, que nosotros somos griegos, que no nos comenten, no sé qué, y de dentro temores de lo que estaba pasando en medio de la comunidad, ¿no? Porque para un predicador como Pablo, el que haya hecho tremendos viajes, haya estado tanto tiempo enseñando y después se entera, no es que allá están viviendo como en desorden. ¿Por qué no? Porque mire que el muchacho aquel está acostándose con la madrastra y nadie ha hecho nada, todos están ahí como si no pasara nada. Y Pablo, no, ¿cómo así? O sea, toda la predicación, toda la palabra que les he enseñado, todo esto ha sido en vano. Entonces muchas veces acontece eso, ¿no? Muchas veces uno predica, enseña y después se entera y uno dice, pero oiga, pero no hablamos de eso, no lo predicamos, no lo enseñamos, no lo dijimos, porque la gente anda en eso que no debería. Pero pasa. Así que Pablo dice, atribulados de afuera, por dentro en temores, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Tito fue un emisario que luego envió Pablo a Corintio y luego de que lo envió regresa a Tito a Pablo y le trae buenas noticias de los corintios. Y si no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, Pablo dijo, de pronto después de esa carta que yo les envié y todo el asunto, de pronto estos ya no me quieren ni ver. Pero dice, me consoló Tito cuando vino a nosotros, que dijo, no, Pablo, te extrañan mucho, nos mandan muchos saludos, que nos aman, que tienen gran afecto por nosotros. Y Pablo dice, uff, me consoló mucho eso, no solo a mí y a Tito también. Y dice, y me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, refiriéndose a la primera carta, espérenme, subrayo este pasaje aquí, porque aquí está dando respuesta a lo que nos está contando qué pasó al final con el caso de ese inmoralidad juzgado, el que él dijo que él se ha entregado a Satanás, pero que luego sea para ser preservada su alma, no sé qué, que lo echaron de la congregación aquel hombre. Hubo arrepentimiento en este muchacho, porque aquí dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, porque a quién le gusta andar regañando a nadie, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Cuando la exhortación resulta en arrepentimiento, pues qué mayor alegría hay que eso. En el momento de la exhortación uno no se siente tan bien, incluso el que está exhortando no se siente tan bien porque pues no es chévere estar regañando y estar diciendo, oye, estás mal, no, cambia, no, pues no es chévere, porque uno quisiera que las cosas no fueran así. Pero cuando la exhortación resulta en arrepentimiento, lo vale todo, lo paga todo, así como dice, pagó la entrada. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando viene, ojo aquí familia, cuando viene la reprensión de parte de Dios para nuestra vida y produce arrepentimiento, ¿es para qué? Para salvación.
sea, cuando Dios envía palabra y nos exhorta, oye, estás andando mal, oye, estás haciendo las cosas mal, oye, endereza tu camino, oye, nos puede causar a nosotros tristeza. Pero créeme que esa tristeza que viene por causa de la reprensión produce arrepentimiento para salvación. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pues vuelvo y leo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. ¿De qué no hay que arrepentirse? No hay que arrepentirse, es que suena raro. Yo no me puedo arrepentir de que me arrepentí. O sea, eso, yo no me puedo poner a pensar, uy, yo sí como soy de bobo, me puse yo a pedirle perdón a Dios, me arrepiento de haberle pedido perdón a Dios. No, es lo que está diciendo Pablo. Porque recibiste salvación. Y de eso no te puedes arrepentir, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. No te arrepientas de haberte arrepentido. Eso es, no te arrepientas de haberte arrepentido. Pero la tristeza del mundo sí produce muerte. Entonces la reprensión de Dios produce vida, en el mundo no produce eso, produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. O sea, fueron exhortados, fueron regañados, contristados según Dios, pero produjo en ustedes solicitud. Produjo indignación, uy, si estamos haciendo mal. Temor de Dios, ardiente afecto, celo por el Señor, vindicación, no, tenemos que corregir esto que está pasando. Y en todo dice, os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. O sea, yo no lo hago en contra de nadie, yo no es que no me tiene tirria Pablo, es que solo me la monta a mí, ¿no? Una expresión montar es molestar mucho a alguien, ¿no? Es una expresión que usamos acá, no sé si en algún lado sea de pronto una palabra fea, pero es eso. Pablo dice, no lo hicimos para molestar a nadie. O sea, no lo hicimos porque, uy, es que lo tiene entre ojos Pablo. No. Sino para que se os manifieste nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios, sino para que vean que nos interesan. Ustedes nos importan. Que si ustedes viven como se les antoja, a nosotros nos importa eso porque no debería ser así. Nosotros queremos que ustedes vivan bien, que actúen en verdad, que anden en justicia, en rectitud. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, cuando charlamos, Pablito ahí con Tito dice, cuando nosotros nos ponemos a hablar, si de algo yo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nosotros, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. O sea, Tito a ustedes los ama mucho. Cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Y esto grábenselo, familia. Y yo se los digo hoy, yo Juan Camilo se los digo de todo corazón. Cuando yo me entero que ustedes, que los que decimos temer a Dios, no andamos conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a sus palabras, conforme a sus mandamientos, conforme a lo que hemos aprendido, esto que es tan rico, tan grande, pero que a veces votamos como si no importara y no lo vivimos y uno se entera, no, y es que estaba por ahí en el Chava haciendo no sé qué, estaba trabajando, estaba
haciendo sus compras de la semana, estaba ocupado en esto, estaba aquí, y uno dice, pero, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que entendamos verdaderamente lo que es honrar al Señor con todas nuestras fuerzas, temerle con todo nuestro corazón, guardar sus palabras? Cuando no, es que eso estaban por allá y se pusieron a tal cosa y comieron, no sé, algo que estaba prohibido por el Señor. Y no, pero es que como no podían decir nada y ellos les tocó comérselo, allí uno dice, "Ay, hasta cuándo tendremos que seguir en eso, ¿no? En desobedecer a Dios como el que les obedece al que no le importa, ¿no? Cuando a mí alguien me da una orden y no le tengo ni respeto, ni me importa, ni nada, pues yo no la cumplo. Pero cuando yo digo tenerle respeto, temor a Dios, amor a Él, y me da una instrucción, me habla algo y no la cumplo, pues yo debería sentirme mal porque no es consecuente el amor que profeso por el Dios Todopoderoso, por el que me da todo. Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el alimento, gracias porque me provees, gracias porque me das trabajo, pero el Shabbat no tengo tiempo porque estoy ocupado. O es que me tocó comerme ese cerdo porque no había de otra. Todas esas cosas a mí, como siervo del Señor y como persona que los instruye en alguna manera, ustedes que han abierto su corazón para con nosotros, para con mi cuñado, para conmigo, pero hablo en voz propia, aunque sé que mi cuñado piensa igual y compartimos esto mismo. Cuando nos enteramos de esas cosas a uno le da tristeza en el corazón de tanto tiempo llevar hablando, predicando, enseñando, no palabras nuestras sino del Señor, y recibir, no para nosotros, porque es que vuelvo y digo, no, a nosotros en lo particular, en lo práctico, no nos afecta. Pues porque si tú no guardas Shabbat, no comes kosher, no celebras las festividades que el Señor mandó, no amas a tu prójimo, no perdonas, no tienes amor en tu corazón, hablas con rencor, eso a nosotros no nos, o sea, resultando al final del día no afecta. Porque yo sigo viviendo mi vida y yo trato de ser consecuente con lo que debo ser consecuente y vivir como el Señor lo manda. Pero en lo profundo sí hay un afecto grandísimo por el amor que les tenemos. Pablo dice, comparando un poquito eso, dice Pablo, hemos entregado todo por amor a ustedes. Y cuando recibimos de ustedes, eh, y vuelvo y digo, no es que lo hagan con nosotros, porque el que peca lo hace para Dios. El que, el que la embarra, pues con Dios la embarra. Pero si nosotros hemos tomado todo este tiempo, todos estos años para predicarles, para hablarles, para anunciarles el mensaje, y lo toman como tan a la ligera, uno dice, hombre, ¿y entonces qué? ¿A qué jugamos? ¿Qué gracia hay en todo esto? ¿No? ¿Qué gracia hay en subir tantos videos, tantas enseñanzas, tantas prédicas y tratando de mostrar el mejor testimonio, aunque no somos los más perfectos o no somos perfectos, mejor aún, pero tratando de ser consecuentes con lo que predicamos, llenos de debilidades, de muchas cosas, pero esforzándonos por dar lo mejor. Que Pablo no era el más santo, Pablo no era el más, no, mejor dicho, ese le evitaba, no. Él tenía dificultades, él también padecía muchas cosas, ¿sí? Pero fue un hombre que testificó de lo que predicaba, o sea, lo vivió. Y eso es lo que yo procuro hacer, lo que mi cuñado procura hacer, lo que nuestras familias procuran hacer. Y en eso tratamos de ser irreprensibles como siervos del Señor. Pero cuando la respuesta de ustedes hacia Dios, mejor aún, cuando la respuesta de ustedes hacia Dios no es favorable, sino desobediencia, rebeldía, no me interesa, o de pronto no decimos no me interesa, sino simplemente no lo hacemos y mostramos displicencia, pues a eso es como decir no me interesa. Pero después estamos diciendo, no, Diosito, que me ama, que me ayuda, que me guarda, que yo le temo, que yo le amo, que yo, mejor dicho, Dios sin el Señor no podría hacer nada, no sé qué, pero vivimos como se nos antoja. Para nosotros eso es como, y a ver, entonces ¿a qué jugamos? Pablo dice, su cariño para con vosotros, hablando de Tito, es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Cuando yo veo, en lo personal, como les decía ahora, como Juan Camilo, cuando yo veo que ustedes, familia, actúan en verdad, en consecuencia, en rectitud, que son personas que aman, que temen a Dios, que aman a su prójimo, que guardan su palabra, y aquí me podría ponerles a decir todo lo que debemos guardar, pero que tú y yo sabemos qué debemos hacer, qué debemos guardar. Cuando yo recibo esas noticias y digo, oh, qué bendición,
me alegra, porque la predicación no ha sido en vano, porque la gracia no la han recibido en vano, porque la palabra de Dios no la toman en vano. Pero cuando es todo lo contrario, pues uno se entristece. Aunque como les digo, en la práctica a mí no me afecte en nada, porque yo voy a seguir mi vida viviéndola como debe ser, como el Señor la manda, y espero que ustedes la vivan así. Pero si no es así, pues tú le darás cuenta y yo le daré cuentas al Señor. Pero ¿qué sería mejor? Sino que pudiéramos todos avanzar al mismo ritmo, creciendo espiritualmente, buscando hacer la voluntad de Dios cada vez mejor, más esforzados. Pues si quieren alegrar el corazón de estos dos jóvenes, porque yo todavía me considero joven, y bueno, seguro muchos nos verán jóvenes con comparación de otros que predican que nos llevarán muchos años. Si quieren alegrar el corazón de estos jóvenes que se han dispuesto a enseñar sin recibir nada a cambio, porque ustedes, como dice Pablo aquí, si yo lo puedo decir, pueden dar fe de eso, que aquí no estamos detrás de nada más que por amor al Señor. O sea, no estamos detrás de nada, buscando nada más que predicar su palabra, hablar su verdad y hacerlo por amor a ustedes, al que quiera oír. Entonces, si quieren vernos felices, quieren vernos alegres, y que ese cariño que se les tiene sea aumentado, obedezcan a Dios, obedezcan su palabra y no lo hagan por nosotros, háganlo por ustedes y por el Señor. Pero eso causará en nosotros una sonrisa de agradecimiento a Dios de que toda esta obra y esta labor que hemos hecho, todas estas enseñanzas, todas estas predicas y todos estos años sirviendo al Señor han resultado en un fruto bueno en ustedes. Así que terminemos acá. Si su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y con temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo dice, confío en que están haciendo las cosas bien. A veces uno piensa, familia, y con esto termino, a veces uno piensa, como no me está viendo el predicador, como no me está viendo el que me enseña, cuando no está viendo mis hermanos ninguno, pues, yo aquí como que, me lo salto, ¿no? Nadie me está viendo, pero hay uno que te está viendo. El Todopoderoso te está viendo y uno a veces se engaña a sí mismo y dice, es que como no me vio nadie, eso no pasó nada. Pero el Señor juzgará todas las cosas, las que hagamos en lo oculto o en lo público. Así que familia, yo tengo confianza en que todas estas palabras en ustedes están cumpliendo el propósito y están dando el fruto que el Señor espera de todos ustedes. En eso está mi confianza, en que hemos hecho esta labor con dignidad, con respeto, con temor a Dios, porque no lo hacemos a la ligera, lo hacemos con temor a Dios, y que eso produzca en ustedes obediencia y temor a Dios, pues en nosotros va a generar gran alegría, abundante gozo y una confianza de que esta obra que estamos haciendo, que el Señor nos puso a hacer, se está llevando a cabo bien. Así que familia, esfuércense, sean valientes, ¿sí? No hagan las cosas porque los vean, hagan las cosas porque ustedes aman al Señor, porque le temen y porque Él los está viendo. Y recibirán de sus bendiciones y de sus recompensas. Afiáncense en Él, crean en Él firmemente, establezcan su confianza en Él sin dudar ni un segundo. Él es un Dios bueno, ¿sí? Y se los digo yo, durante tantos años, todo lo que hemos servido al Señor, el Señor ha sido bueno con nosotros y seguirá siendo bueno. A su tiempo. Leímos al principio del capítulo 6, a su tiempo fueron oídos, en el momento de su salvación fueron rescatados. Él sabe cuál es el tiempo propicio, el tiempo perfecto para tu angustia, para tu dolor, para tu enfermedad, para tu tristeza. Él sabe hasta cuándo, como dice por ahí un dicho popular, no es bíblico, pero dice por ahí un dicho popular, Dios aprieta pero no ahorca, y yo lo tomo, no diciéndolo como que eso es palabra de Dios, no, sino que como un refrán para explicarles a ustedes que por más dura que esté la situación, por más difícil que esté el asunto, Él tiene control de eso. Cuando tú y yo nos depositamos en completa confianza a Él. Cuando vivimos como se nos antoja, no podemos decir, no, pues mi vida está en control de Dios, yo sé que en algún momento Él me va
a rescatar y me va a salvar y me va a ayudar cuando mi vida es un desorden. No esperes eso porque no va a suceder. Dios no es alcahueta en eso. A veces es muy misericordioso y te ayuda para que tú reacciones y te vuelvas a Él. Si ese es tu caso, pues vuélvete a Él de todo corazón y sírvele porque te ha ayudado. Si tu caso no es ese, sino tu caso es de una persona que es fiel, que permanece en sus palabras, que se esfuerza día tras día por hacer su voluntad y no ha recibido la respuesta a tu oración, a tu súplica, a tu ruego, a tu petición, confía que el Señor no llega tarde, que el Señor hace su voluntad y la cumplirá en tu vida y en mi vida, porque a los que le amamos, dice, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, esos a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, porque Él tiene pensamientos de bien, de amor, de misericordia, de paz, para todos nosotros, dice su palabra, para darnos el fin que esperamos. Así que confiemos en el Señor y creamos que su palabra es verdad y Él tiene cuidado de todos nosotros. Familia, que el Todopoderoso les bendiga, les guarde. Muchas gracias por compartir con nosotros de este estudio. No olviden dejar su like, comentar, compartir de esos estudios. Es una manera de también ponernos una sonrisa en el rostro para que muchos también puedan escuchar de estos mensajes. Familia, muchas gracias nuevamente y que el Eterno les continúe bendiciendo. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, ¿qué? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Buen día a todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor hasta la
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey